Estamos comenzando la entrevista central del día de hoy. Nos acompaña el doctor Antonio Cabrera. La semana pasada hablábamos con Antonio sobre la enfermedad pulmonar crónica, sobre su diagnóstico, sobre su definición. ¿Qué tal, Antonio? Es un gusto que nos acompañes en este nuevo programa de Más Salud. Bueno, muy bien. Muchas gracias por considerarnos y bueno, estamos. Bárbaro. Antonio, el otro día hablábamos sobre esta enfermedad tan importante y bueno, comenzamos la semana pasada a hablar sobre las consideraciones generales, sobre el diagnóstico, las características de los síntomas, los signos y los síntomas. Pero fundamentalmente ahora la idea de esta parte del programa, en estos dos espacios que tenemos, es de conversar, en primer lugar, sobre lo que tiene que ver del tratamiento de esta enfermedad. Habíamos hablado el otro día de cómo diagnosticarla, más o menos lo expresaste, y nos gustaría en primer lugar, para los que no nos vieron la semana pasada, que nos hicieras en un minuto un breve resumen de esta enfermedad al respecto de sus consideraciones de definición y de diagnóstico, para luego encarar el tratamiento de la misma. Sí, bueno, es una enfermedad, habíamos dicho, obstructiva. Bien. Es decir, ¿qué significa esto? Que los volúmenes de aire, es decir, la entrada y fundamentalmente la salida del aire desde el pulmón, están enlentecidos o a veces muy enlentecidos. Eso significa en medicina respiratoria obstruido, ¿verdad? No significa que esté tapado, sino que los volúmenes demoran en entrar y demoran en salir. Que tiene un componente inflamatorio, que es el que se puede trabajar sobre él, y tiene un componente anatómico, que es la destrucción del sistema alveolar pulmonar. Eso lo habíamos explicado. El diagnóstico es clínico y fundamentalmente el examen paraclínico de oro, la regla de oro, es la espirometría o el funcional respiratorio. Por supuesto se puede hacer radiografías para ver si a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no la acompaña alguna enfermedad subyacente como los cánceres, que por el mismo motivo de la enfermedad respiratoria crónica tienen mucha incidencia, o un neumotórax, una neumonía, otro tipo de patología que descompensa la enfermedad respiratoria crónica. Así que la regla de oro es la espirometría, lo que no puede faltar en un enfermo pulmonar obstructivo crónico. Y habíamos dicho también, en manera de transmitirlo a la cultura médica de la gente. Debe todo paciente con enfermedad obstructiva crónica o familiar, debe asegurarse que su familiar o uno tenga al menos periódicamente, más que uno, al menos una vez, ¿no? Porque en esta sociedad donde a veces los recursos médicos son difíciles, al menos una vez, ¿no, Antonio? Que tenga ese al menos una vez. Claro. Pero, digo, nosotros que somos neumólogos no nos sentiríamos tranquilos con uno solo. Antonio... Pero, y habíamos hablado del hemograma, ahí está. Y dejamos sin hablar, porque vamos a hablar hoy en el tratamiento de otro examen, que es conocido como gasometría, o saturación de pulso, ahora viene un aparatito, que lo que te mide es la cantidad de oxígeno, la cantidad de anhídrido carbónico, otras cosas, y el pH de la sangre. El pH es la acidez de la sangre. Ahí está. Entonces, ese examen es importante para el tratamiento. No tiene nada que ver con el diagnóstico. Bien, pero es muy importante para el tratamiento y después nos vas a explicar por qué. Antonio, ¿cuáles son los pilares fundamentales del tratamiento de esta enfermedad? Luego que tenemos el diagnóstico. Nosotros, la enfermedad, como todas las enfermedades crónicas, tienen un tiempo de evolución. Es verdad. Desde que empiezan hasta que son muy graves. Y tienen entonces etapas, leve, mediana y grave. En la etapa leve, lo fundamental es dejar de fumar. Después hablaremos de las causas. Ahí está. Dejar de fumar. Con esta enfermedad, si el individuo fuma, no adelanta hacer ningún tratamiento. Tiene que dejar de fumar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el ejercicio, una alimentación adecuada y un peso adecuado. Eso en la etapa leve. A esto le podemos sumar los broncodilatadores, porque como dijimos que hay una obstrucción, al abrir los bronquios, trabajar sobre el componente inflamatorio y lograr abrir los bronquios, mejora la calidad de vida. Mucha gente rechaza un poco este tratamiento, Antonio, el tratamiento del uso de inhaladores. Los inhaladores son seguros. Hasta ya por la década 1971, hasta 1973. Los inhaladores eran muy sucios, por así decir, pero no solo los inhaladores, también los medicamentos de la presión y también otros medicamentos. Porque en el organismo hay tres receptores conocidos como receptores beta. Están los beta 1, que están a nivel del corazón,
que tienen que ver con la velocidad con que el corazón se Ahí contrae, está. los beta 2 en el pulmón que dilatan y los beta 3 en el útero que detienen el parto. Del 71 para atrás, los medicamentos tenían todas las funciones. Tenían todas las funciones, entonces si uno se daba de más, en aquella época se llamaba Isuprel, es más común. Es verdad. Venía con una jeringuita y con una pera. Si tú te dabas de más, Claro. podías hacer una arritmia fatal y morir. Ahí está. Hoy los inhaladores son beta 2 puros, solo actúan en el pulmón y lo que te va a matar es la falta de oxígeno. Entonces hay que usarlos, hay que usarlos, claro, ¿cómo? Como los indica el médico. Bien. Entonces ahí son seguros. Entonces en la etapa leve de esto usamos broncodilatadores de acción corta. De acción corta. El salbutamol, el hipatropio, broncodilatadores de acción corta y a demanda. Cuando la persona se siente, le hacemos. Ahí está. En la etapa más avanzada, en la etapa media y en la etapa más grave que uno lo hace con la clínica y con la espirometría, sé que en qué etapa está, ahí está indicado el uso permanente de broncodilatadores. Y ahí lo ideal son los broncodilatadores de acción prolongada. Los de acción prolongada en el paciente estable. Ahí está. Porque si el paciente se descompensa tenemos que usar los de acción corta con otras cosas, pero en el paciente estable, los de acción prolongada. Y ahí tenemos el salmeterol con un corticoide, la fluticasona, que se puede usar cada 12 horas. O tenemos la budesonida con otro broncodilatador de acción larga que también se puede usar cada 12 horas. Y después tenemos los anticolinérgicos, donde el tiotropio, el cloruro de tiotropio, conocido actualmente con el nombre Spiriva, es lo único que hay en el mercado, ya vendrán otros, que es un broncodilatador que funciona por una acción paralela a los beta 2, pero por eso se suman las acciones. Entonces se puede usar una cápsula cada 24 horas. Hoy por hoy broncodilatador quizás es la gran vedette, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo estuve en Minas en el lanzamiento del trabajo, un trabajo que se hizo a nivel mundial durante 5 años. Y si bien cambió algunas cosas, porque nosotros en un momento pensábamos que el volumen expiratorio en un segundo, que es lo que va decayendo a medida que esta enfermedad avanza, porque no teníamos ningún fármaco que mejorara eso. Pensábamos que este fármaco lo mejoraba, pero con este trabajo a gran escala vimos que no lo mejora, pero no lo deja caer. Entonces lo mantiene. Y eso ya es maravilloso. Es un gran beneficio. Eso ya es maravilloso. Por otro lado, mejora la actividad de los cilios para la limpieza del pulmón. Eso es cierto. Y por otro lado, disminuye el número de infecciones y de internaciones. Muy bien. Pero lo más importante del tiotropio, que no sé por qué no está en el Vademecum nacional y las mutualistas no lo tienen. Lo más importante, lo que se demostró sin dudas en el trabajo, es que la calidad de vida del paciente mejora notablemente. No le prolongará la vida, pero mejora, no le mejorará el BEMS, pero le mejora la calidad de vida. El tipo cuando carga la bolsita de papa se siente mucho más. Y quizás mejore algo que significa una relación costo-beneficio muy importante, Antonio, que es que disminuye muy claramente las internaciones. Por supuesto, las internaciones y las infecciones. Y las infecciones, lo que conlleva eso, una disminución del gasto de las empresas de salud y una mejor calidad de vida, como lo decías tú. Antonio, sobre estos temas, sobre la importancia también de la oxigenoterapia en algunos pacientes, vamos a hablar luego de la pausa. Claro. Con ustedes continuamos, estamos con el doctor Antonio Cabrera hablando sobre el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enseguida de la pausa volvemos, no se vayan, hay más salud.